Llevo en mi corazón, hay un espacio especial reservado en mi corazón para el chico y la chica que me regalaron este sticker de The Warning. Es muy poco probable que dé con ellos desde este video de YouTube, pero digamos que me dieron este sticker mientras yo iba saliendo del escenario mientras estaba tocando Grupo Frontera, concretamente la canción de No se va. Estaba intentando salir de entre el público y en eso me toca el hombro una chica. Volteo y me regalan este sticker, ella junto con otro chico. A mí me hubiera encantado quedarme más tiempo con ellos, tipo quedarme y decir, no manches, también fueron a ver a The Warning. Ay, sí, cómo se les hizo la canción, la nueva canción, que es la de Ego. Cómo se les hizo Ritual, ya escuchándola en vivo. Tenía muchas preguntas, tenía muchas cosas que comentar, que decir, pero claro, como digo, venía saliendo del escenario del Grupo Frontera. Tenía gente que no conocía delante de mí para ir avanzando más rápido. Y aparte tenía a otros cabrones detrás de mí que obviamente no me conocían tan bien, que me iban siguiendo para salirse también del escenario. Entonces no hubo mucho tiempo para platicar como a mí me hubiera gustado. Agradecí a los dos, los abracé. Afortunadamente tengo la dicha de poder decir que todas las bandas que yo quería ver estaban en una sola fecha. Afortunadamente no fue algo así como, voy a ir el 28, pero me gustaría poder ir también al 27, nada más por esa sola banda. Ya he ido a conciertos yo sola cuando se trata de nada más ir a ver a un artista en específico. Y creo que es bastante diferente a cuando vas sola o solo a un festival. Es algo, me atrevería a decir, bastante terapéutico. A ver, yo soy una persona que valora muchísimo su independencia. Me encanta hacer las cosas sola. Disfruto mucho conviviendo conmigo misma. Y el hecho de haber ido al festival yo sola fue un nivel más alto, una forma más, una experiencia más de recordarme a mí misma lo mucho que valoro mi propia compañía. Voy a ser bien sincera, yo en un video pasado había dicho, muy seguramente sí vaya al Pal Norte, porque me interesa ver a The Warning, me interesa ver a Allison, me interesa ver a Grupo Frontera, me podría interesar ir a ver a Guns N' Roses. Bueno, sí, probablemente. Una semana antes del festival yo pensaba, todavía no compraba el boleto. No creo que sea tan necesario. No sé. Como que sí me lo pensé porque el boleto para general, el más barato, costaba alrededor de 2,800 pesos, algo así. Y yo, en el fondo de mi corazón, yo pensaba, me duele un poco gastar que 600, me duele un poco el codo gastar 500, 600 pesos en cargos por servicio. No sé, como que en mi corazón latino no, como que no lo sentía, ¿sabes? Yo decía, pues mira, pues The Warning puede volver hasta incluso el siguiente año. Allison también, o sea, son las dos bandas que en sí más me interesaba ver. Pero bueno, ya días después, creo que concretamente el 25 por ahí más o menos, empiezo a ver en el grupo del Pal Norte que en taquilla estaban vendiendo boletos a precio de primera fase, sin cargos por servicio, o sea, algo así como 2,285 pesos. Entonces yo dije, bueno, pues mañana voy. Y si sí consigo boleto de general así barato en 2,285, pues voy. Si no, pues no. Y ya, el 27, cuando fue el primer día del festival, fui y pues ya, compré los boletos, ¿no? Bueno, compré el boleto. Y aquí es donde quiero hablar sobre mi falta de preparación, porque si no me equivoco, el 28 The Warning, la primera banda, la que yo iba a ver, ese día abría a las 4:30, 4:40. Y pues yo en mi ingenuidad, yo pensé, bueno, salgo de mi casa a las 3 y a las 4:40, pues yo ya estoy allá.
Eso tomando en cuenta que a veces en los conciertos se tardan como 15 minutos más, entonces sí tengo tiempo. Pero no, ahí me equivoqué porque en los festivales sí me di cuenta de que los artistas suelen ser bastante puntuales. A lo mucho se tardan como 5 minutos, pero como digo, no he ido a tantos festivales en mi vida. Y de eso sí me di cuenta, de que cuando es un concierto normal, los artistas se tardan como 15 a 20 minutos ya en salir. Pero ya en un festival son mucho más puntuales, claro, porque pues sigue otro artista después de ellos. Y pues la verdad es que sí me atrasé, bueno, no me atrasé, llegué bastante al ras. Juro por Dios que cuando llegué al Pal Norte, o sea, bajándome del metro, yo me bajé corriendo. Me sentí como, es que te juro que yo llegué al Pal Norte corriendo y juro por Dios que me sentía como Bella Swan en Luna Nueva cuando corre por todo un desfile para salvar a Edward. Como digo, falta de planeación mía. Debí de haberme programado mejor. Quizás salir de casa unas 2 horas o 2 horas y media antes para por lo menos alcanzar un buen lugar en el festival. Y fíjate, cuando se trata de una banda que me gusta, tiendo a ser lo menos estratégica posible. Yo y mi hermano ya nos habíamos dado cuenta de que la mejor sección para presenciar un concierto en un festival es poniéndose a los lados. O sea, la mayoría de la gente está concentrada justo, supongamos que esto es el escenario, ¿no? La mayoría de la gente, obviamente, y como fue en mi caso, va a querer estar aferrada a estar frente al escenario. Entonces, al estar la mayoría de la gente aferrada a estar frente al escenario, pues los lados se quedan vacíos. El pedo es que yo llegué corriendo buscando como estúpida el escenario del Tecate, justo, y fíjate, ni siquiera me había fijado de que existían 2 escenarios de Tecate distintos, del Tecate Light y el Tecate normal, y yo es como, ¡oh, no! Yo sabía que The Warning iba a presentarse en el escenario de Tecate, pero no me había fijado que también existía el Tecate Light, y al final resultaba que The Warning estaba en el Tecate Light. Ese sería mi primer consejo, o sea, tener una buena planificación, saber dimensionar con cuánto tiempo de anticipación vas a llegar para ver a tu artista favorito. Como ya lo dije, los mejores lugares para ponerte, sobre todo cuando se trata de un festival, es o a los lados, que normalmente casi siempre está vacío y estás mucho más cerca del escenario, a un costado, sí, pero estás más cerca a comparación de la gente que está aferrada a estar frente al escenario. Y de hecho, aparte de estar a los lados, también podría decir que el mejor lugar también es hasta atrás. Hasta atrás, y si hay así como que montañitas así donde te puedas acostar así mientras ves el concierto, creo que es mucho mejor. Y mientras yo estaba escuchando The Warning, me di cuenta de que creo que prefiero 1000 veces más los conciertos en lugares cerrados. Claro, los festivales tienen esa magia de que pues es al aire libre, tiene esa experiencia de, no sé, es como una experiencia bonita porque tienes tu música al aire libre, incluso hasta hay outfits especialmente designados para festivales. Creo que entienden más o menos del tipo de vibra del que estoy hablando, ¿no? En mi caso personal, en cuestión de gustos personales, cuando se trata de escuchar música, creo que prefiero 1000 veces más, honestamente, el escuchar un concierto desde un espacio cerrado. Me gustó el concierto de The Warning, eso no lo voy a negar, no, me encantó. Sobre todo también porque estrenaron una nueva canción en español, que es la de Ego. Nada más que sí me di cuenta de ese detalle, no solamente con The Warning, sino también con todas las demás bandas. Que cuando yo estoy en un espacio cerrado, en un concierto de espacio cerrado, cuando yo canto, no me escucho a mí misma. Y en el festival, pues sí me escuché a mí misma y no, yo tengo la costumbre de cantar a todo pulmón. Con The Warning, cuando tocaron la canción de Evolve, digamos que la parte en la que Paulina grita
es como mi escape, es como mi microescape de todo el estrés y todas las cosas de las cuales yo me preocupo. Y esa parte en la que ella grita, usualmente yo también grito, pero grito así de que lo más que yo pueda para sacar y desquitar todo lo que pues llevo encima, ¿no? Digámoslo así. Cuando las fui a ver el año pasado, que hice un video sobre ello, cuando las fui a ver en ese concierto en un espacio cerrado, yo grité y no me escuché, ¿ok? Pero en este festival, no me medí y en cuanto solté el gritote, fue como, qué pinche vergüenza. O sea, la verdad es que a mí me dio un chingo de vergüenza cuando llegó la parte del grito y pues descargué estrés y pues grité también, ¿no? Pero no dimensioné que al ser un espacio abierto, pues se iba a escuchar todo mi grito, güey. O sea, la verdad es que sí me dio vergüenza. Y yo soy una persona que defiende mucho güey, tú pagaste por un boleto del concierto. Si tú quieres gritar, si tú quieres berrear, hazlo. Pero es que en mi caso sí se escuchó un chingo mi pinche grito. De pura casualidad, los que estuvieron ahí en ese concierto y escucharon a una loca gritar, berrear durante Bold, una disculpa, es que ese momento es como que mi microescape. Aparte, en mi defensa, Paulina ya había dicho anteriormente, oigan, cuando yo haga eso, ustedes también griten, no me dejen a mí sola. Acabé enferma por el festival y es fecha que mientras estoy grabando este video, sigo enferma. Ay, creo que vi un reel al respecto sobre eso, que se le llama el Festival Flu o algo así. Porque cuando vas a un festival te expones a muchas cosas de las cuales no te das cuenta en el momento y ya después, al día siguiente, tu cuerpo lo resiente. Es algo así como que a tu cuerpo se le bajan las defensas cuando vas a un festival porque pues pasas muchas horas caminando, pasas por mucho estrés sin que te des cuenta. Algo así, palabras más, palabras menos, algo así. O sea, que pasas por muchos factores que hacen que tu cuerpo se debilite, no te das cuenta por la euforia del festival y al día siguiente o a los días posteriores tu cuerpo ya se enferma. Y eso me pasó precisamente con el festival. Bueno, después de The Warning, creo que me dirigí al escenario donde iba a tocar Simple Plan. Al principio mi plan era ese, de irme a comer algo, pero no sé, amigos, no sé, como que la comida del festival no me gusta, no sé. Cuando compro comida de un festival es porque de plano ya tengo bastante hambre y en ese momento yo no sentía nada. Es que no sé si ustedes... es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé, a mí no me gusta... No sé, no me gusta la comida de festival. Es que no es que la comida sepa mal, pero sí yo al menos la siento bastante insípida. Y encima tener que pagar un dineral por esa comida es como que... Nah, mejor depende de cómo me sienta, ¿no? Pero si de plano no tengo hambre, pues mejor me espero a salir del festival y compro unos buenos hot dogs de los que se ponen afuera de fundidora. Dijeras tú, ay, Daniela, pero eso es peor, eso es varios... Esos son mis gustos personales, güey, así es como yo lo veo. A lo mejor en tu caso es al revés, la comida de festival te gusta más que los hot dogs de afuera de fundidora. ¿Sabes que hay algo que yo aprecio mucho de los artistas? Bueno, en este caso que son artistas extranjeros, en el caso de Simple Plan. Yo aprecio mucho cuando el artista habla español. Quizás no en todo el concierto o no hace frases súper elaboradas, pero honestamente es algo que yo aprecio y que yo siento muy bonito. Y este fue el caso con Pierre de Simple Plan. No te decía una frase así de que súper elaborada o así muy larga, pero se veía como que tenía la intención de comunicarse con nosotros en nuestro idioma. Es bonito cuando un artista extranjero, que muy pocas veces ocurre eso, deciden hablar en nuestro idioma. Entonces, termina de tocar Simple Plan, me siento ahí cerquita de ese mismo escenario y pues checo, ¿no? Ok, la siguiente banda que va a tocar en este mismo escenario va a ser Turnstile. Jamás en mi vida los había escuchado.
Yo no sabía qué clase de música hacían ni nada parecido, pero dije, mira, Turnstile no estaba en mis planes, no tengo nada más que ver en el festival, vamos a ver qué tal. Repito, yo no tenía absolutamente nada de información de esta banda, jamás en mi vida los había escuchado antes, ni siquiera de nombre ni de nada, pero yo asumía, bueno, el nombre me suena como a banda de electrónica o pop, algo así. Pero pues me terminaron sorprendiendo. De hecho, muchos en el grupo del Pal Norte coincidieron en que el mejor show de todo el festival fue ese, el de Turnstile. Y la verdad es que sí, porque mientras ellos estaban tocando en concierto, en las pantallas se veía el mosh pit de las personas, se veían a los fans disfrutando el concierto a través de las pantallas. Cosa de la cual, al menos que yo me haya fijado, no hacían con otros artistas. Para los demás artistas lo que hacían era grabar al artista en sí mismo y que apareciera en las pantallas. Pero en Turnstile me fijé mucho que las cámaras se centraban mucho en los fans. Y era bastante bonito de ver, o sea, ver a la gente ahí haciendo mosh pit. Eran esos momentos en los que me hubiera gustado tanto haber sido fan antes de Turnstile para poder estar en todo ese desmadre. Pero pues bueno, a mí me tocó estar pues al fondo, tirada así en el pasto y ver el concierto, lo cual también es algo bonito. Creo que en los festivales debes de darte permiso de por lo menos presenciar a una banda, no pararte hasta enfrente, no buscar aprenderte las canciones, ni siquiera grabar con tu celular, simplemente estar presente. Esta banda de la cual yo no conocía antes, como en mi caso con Turnstile, vamos a ver qué pedo, o sea, vamos a estar presentes. Claro, cuando nos gusta mucho un artista, nosotros, sin darnos cuenta, quizás tenemos muchas cosas en la cabeza. Tengo que llegar a tiempo, quiero estar hasta adelante, quiero cantar las canciones. Esta canción o la canto o la grabo en mi celular para tener el recuerdo, o hago las dos cosas juntas. Creo que a lo mejor por eso es que al final, cuando terminamos de ver un concierto de un artista que nos gusta, es como que no me acuerdo de nada. Incluso hay ocasiones, a mí me pasó hace muchos años con una banda, que sí recuerdo que me divertí, sí recuerdo que disfruté el concierto, pero siento que se me pasó demasiado rápido. Por tantas cosas, por tantos impulsos, por tantas ganas de quiero estar hasta adelante, quiero cantar las canciones. Entonces, creo que uno de mis consejos personales para los festivales, y sobre todo si vas a ir solo, ve a escuchar a una banda de la cual no sepas absolutamente nada. ¿Quién sabe? A lo mejor y te puede sorprender, como a mí me sorprendió Turnstile. Fíjate, y yo sin conocer a la banda, puedo decir que está en el segundo lugar de artistas que más disfruté ver en el festival. No porque me sepa las canciones, que no me las sabía, ni porque ya los conocía, ni nada. No, simplemente porque estuve presente, sin preocuparme de, ok, déjame grabar una fracción de esta canción para tenerla de recuerdo. Y fíjate, es la presentación de la cual más recuerdos tengo. Esto me hace reflexionar sobre si realmente a la final es necesario grabar absolutamente todo lo que sucede en un concierto. Yo, como consejo personal, yo te diría, graba 1 o 2 videos chiquitos de 2 canciones que casi no te gusten o cosas así, más que nada para tener el recuerdo. Eso es lo que yo normalmente aconsejo, pero en el mero momento como que de cierta forma nos gana el FOMO. Si van a ir a un festival, dense la oportunidad de ir a escuchar una banda de la cual ustedes no sepan nada. Por eso es que yo digo, o sea, mi mejor experiencia en el Pal Norte, mi segunda mejor experiencia en el Pal Norte, definitivamente fue con Turnstile. Se termina Turnstile y pues ya de ahí seguía Grupo Frontera. La verdad yo pensaba, bueno, pues a lo mejor y sí me quedo para escuchar una que otra canción de Grupo Frontera, ¿por qué no? 1 hora después ya pasaba Grupo Frontera, pero yo lo que hice, no sé si a ustedes les ha pasado, como por ejemplo en los aeropuertos. Llegué 3 horas antes para mi vuelo, la puerta es A5. Déjame asegurarme de ver dónde está la puerta A5. Faltan 3 horas, pero quiero saber dónde está esa puerta para
ya más o menos saber por dónde me voy a ir. Bueno, lo mismo pasó aquí con lo del escenario de Telcel. Terminó Turnstile, decido caminar hacia el escenario Telcel para pues verlo, asegurarme de que pues ahí el escenario sigue ahí, no se ha movido ni nada. Y pues ya me regreso al Tecate normal para ver a Grupo Frontera. Voy a escuchar unas, ¿qué te gusta? 4 o 5 canciones de Grupo Frontera y me regreso con Allison. Bueno, oye, pues la verdad es que sí terminé muy sorprendida con Grupo Frontera, sí me gustó mucho. No me sabía ninguna canción y la única que me sabía la tocaron justamente cuando ya me estaba intentando salir del público, que es la de No se va. Aquí, amigos, sí tengo que admitir que casi estuve al borde de... Ay, odio decir esto, pero casi estuve como que al borde de una crisis. Suena muy exagerado y me siento bien pendeja, yo lo sé. Pero el hecho de pasar entre tanta gente pegada y luego más encima que tú no sepas si estás pasando al lado de una persona que ya está peda, que ya... Deja tú que esté peda, que sea de esas personas borrachas, que cuando están borrachas se enojan por cualquier pendejada. Creo que mi miedo era más que nada ese, el estar pasando entre la gente y que de repente me tocara algún pendejo o alguna tipa que cuando se ponen pedos se enojan y te tumban o te pegan o cosas así, ¿no? Intenté mezclarme entre otras personas que también estaban intentando salirse del público del escenario. Y era de noche, para ese momento, pues la mayoría de la gente pues ya está bien peda, güey. O sea, la torre de vasos ya llega como hasta... O sea, haz de cuenta, este es el vaso que están agarrando el primero y toda la torre de vasos es prácticamente todo esto, básicamente. Fue un pedo salirme de entre tanto maremoto de gente. Me sentía, es más, hasta me atrevo a decir que me sentía como esa escena de Buscando a Nemo donde hay muchos peces dentro de esta red y todos se empujan hacia abajo, ¿sabes? Como la escena de Nadaremos. Me detuvieron 2 chicos para regalarme un sticker de The Warning. Me quedé un poquito con ellos, pero muy poquito, o sea, casi nada menos de lo que me hubiese quedado. Me tardé menos de lo que me quedé. ¿Qué me está pasando hoy? Me quedé mucho menos de lo que me hubiese gustado quedarme ahí a platicar con ellos, comentar el concierto y cosas así. Continúo mi camino hacia el escenario de Telcel. Empiezo a ver como que un chingo de gente, pero dirigiéndose al Tecate Light. O sea, dirección totalmente contraria hacia donde iba yo. Y, güey, no mames, o sea, era yo solita, yo sola, contra todo el maremoto de gente, caminando en dirección al Tecate Light, probablemente ya para ir a ver de una vez a Guns N' Roses. Y yo dije, güey, ¿cómo chingados paso de aquí, güey? Entonces lo que yo hice fue, ok, voy a caminar, voy a ir a la corriente, voy a caminar con ellos a corriente, como si me fuera para el Tecate Light, pero de poco en poco me voy orillando hacia el otro lado, para ya después irme hacia el escenario Telcel. No sé si me estoy dando a entender con la explicación. Afortunadamente llegué al escenario Telcel. Creo que quedaba media hora para ver a Allison más o menos y alcancé un buen lugar. Logré estar hasta adelante para poder ver a Allison. Y pues bueno, Allison ya era la última banda de la cual yo quería ver. Honestamente ya para esas alturas yo ya no tenía ganas de ver a Guns N' Roses. Desde el principio para mí ir a ver a Guns N' Roses era como que un plus, era como de... pues depende de cómo me siento en ese momento. Pues si quiero ir a ver a Guns N' Roses, pues los veo. Si no, pues no es gran pérdida para mí, ¿sabes? Sí, o sea, a mí me gusta Guns N' Roses. No tanto como para considerarme fan, no tanto como para tener una playera de ellos, pero sí reconozco que es una gran banda. O sea, por Dios, yo todavía tengo marcado en la memoria el momento en el que me enseñaron por primera vez la canción de Welcome to the Jungle. Todavía me acuerdo, güey, porque pinche cancionzota cabrona. Pero en mi día a día, así como con Simple Plan, no es una banda la cual yo escuche en mi día a día y no soy tan fan. O sea, me sé las canciones más populares de ellos, pero hasta allí. Es que mira, Guns N' Roses es una banda que, ok, o sea, si me pones una canción, obviamente sí me gusta, no le voy a hacer el feo. ¿Me arrepiento de no haber ido al concierto de Guns N' Roses? Ahorita no me arrepiento, porque como digo, o sea, nada más me sé las canciones más conocidas, pero
No más allá de eso. A lo mejor y quizás dentro de 5 años sí me voy a arrepentir porque pues a lo mejor o se van a retirar o algo va a pasar y yo no voy a poder decir, no, pues no fui a un concierto de Guns N' Roses. No sé, la vida da muchas vueltas. O sea, ahorita yo no me arrepiento. Siento que no me voy a arrepentir en unos años si no los voy a ver. Pero quién sabe, cualquier cosa puede pasar de aquí a 5 o 10 años. Tengo muchas más canciones que me gustan de Allison. Es una banda que en mi día a día sí los escucho seguido. Conecto mucho más con su música, conozco muchas más canciones. Entonces, para mí, en mi caso personal, iba a ser mucho más provechoso ir a ver a Allison que a Guns N' Roses. Digo, también estaba la posibilidad de terminar de ver a Allison y después ir a ver a Guns N' Roses. Pero para esas alturas mi espalda ya estaba pidiendo piedad. Y aparte yo ya me quería regresar a mi casa. Algo la verdad que se me hizo muy bonito, a lo mejor y es algo muy X, pero que a mí se me hizo muy bonito, fue que Eric, el cantante de Allison, no lo hizo tan seguido, pero sí lo hizo de forma como que yo lo noté, ¿no? Me di cuenta de que Eric nos agradecía mucho a los fans por estar con ellos, por estar de este lado del escenario. Es que, suena fea la comparación, sí, pero hay que ser realistas. O sea, Guns N' Roses es mucho más conocido, tiene mucha más trayectoria que Allison. Y lo estoy diciendo yo que soy muy fan de Allison y que me gustan mucho sus canciones y conecto muchísimo más con las canciones de ellos. Es que, por ejemplo, o sea, si yo tuviera una banda y tocáramos en un festival y en ese mismo festival yo voy a tocar a la misma hora que una banda grande, ya sea, no sé, Metallica, Guns N' Roses, The Warning, Tokyo Hotel, ¿no es cierto? Si yo tocara al mismo tiempo que una banda grande que es un monstruo, yo estaría como que, madres, güey, ¿sabes? No sé, para mí sería intimidante. De cierta forma estamos compitiendo en cuestión de público contra Guns N' Roses. Oye, qué chido. Muchas gracias por estar de este lado, por estar aquí con nosotros. O al menos eso fue algo que yo noté. A lo mejor fue simple agradecimiento de cortesía como lo hacen todos los artistas, pero lo sentí más genuino. Ya para este punto del video, ya en lo que llevo aquí ya son como un minuto, 1 hora, 8 minutos. Quiero tocar un tema que me saca de onda. Y es el tema de los robos. Hubo mucha gente que sufrió robos del celular, cartera. Incluso desde antes de que empezara el festival, yo la verdad es que sí tenía miedo por la cuestión de los robos. Es triste. Pero sí, hay bastantes posts de ese estilo de, oye, pues se me perdió el celular, alguien que lo haya encontrado y no ha podido cargar mi celular porque pues intento llamar y no entra la línea. Güey, te lo robaron. Entonces, mientras yo estaba chismeando en uno de estos posts donde hablaban específicamente sobre los robos, habían varias personas que comentaron, no, hombre, a mí me robaron el celular, se aprovecharon de que yo tenía el celular en el bolsillo del pantalón. Se aprovecharon de que yo ya estaba pedísimo. Se aprovecharon de que pues tenía la mochila atrás. Es que tú también, güey, o sea, tú mismo estás incitando, tú mismo estás llamando a las personas, a las ratas estas, para que te roben. Y eso es lo que me da más coraje, que estas personas que sufrieron robos normalmente vienen de personas que prácticamente le hicieron el 80% del trabajo al ladrón. Yo pienso que las ratas estas que roban celulares y cosas así suelen trabajar más que nada en la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche, que es cuando la gente ya está bien peda. Yo siento que esas torres de vasos para las ratas estas es un indicador de, oye, hay que vigilar al gordo ese de allá que tiene la montañota de cerveza. Ese güey ya está súper pedo, vamos a tumbar el celular. Porque yo no creo tanto que las ratas estas como que, ay, mira, te vieron así nada más una vez y ya te sacan el celular. No, o sea, te tienen calado, te tienen ubicado. Conforme más largo la torre de vasos tengas. Siento yo que así es como se llaman estos güeyes. Si yo fuera una pinche rata como estos, probablemente yo haría algo así. Digo, yo nada más estoy pensando así de que lo que tiene más sentido. Cuando yo estaba en el concierto de The Warning, adelante de mí había una chava que tenía una mochila. Pero, güey, es que tenía la mochila así, o sea, con las dos correas así, güey, así en los hombros. Tenía toda la... O sea, yo
Fácilmente, si yo hubiese querido, pude haberle metido la mano a la mochila y ella ni se hubiera dado cuenta. Básicamente la morra me estaba diciendo con la mochila, güey, róbame, sírvete, cóbrate. Yo fácil en ese momento pude haber abierto el zipper y pude haber sacado cuanta cosa yo quisiera. A mí la verdad, a mí sí me da miedo andar por la calle o andar en cualquier lugar público y tener la mochila así, con las dos correas así sobre los hombros. Fíjate lo chistoso que es el tener miedo de que te roben el celular y luego ves cómo a otras personas les robaron el celular de forma tan fácil, prácticamente ellas haciendo todo el trabajo, y es como que no descarto que en algún momento me suceda esto, no lo descarto, pero es que nunca en la vida, siempre he pensado que es una pésima idea el tener tu celular en el bolsillo. Aunque sean los bolsillos de adelante o los bolsillos de atrás, que los de atrás yo considero que es peor. Porque incluso sin que tú te des cuenta, te puedes sentar, te puedes levantar y se te va a salir el celular. Pese a que la cangurera, en mi opinión, es algo mucho más seguro que una mochila, de todas formas, güey, yo no me confío. Porque básicamente en los festivales, claro, tengo la cangurera, pero en todo momento yo me aseguro de que los zippers estén de mi lado. Jamás hago esto de ponerme la cangurera hasta aquí, hasta el otro lado, donde no puedo ver los cierres, porque claro, en cualquier momento me pueden ir abriendo el cierre y me sacan todo. Y siempre durante el concierto, o la mayoría del tiempo, siempre así, güey, con la mano así. Y es que yo también soy bien paranoica. Creo que es lo bueno, creo que es lo chido de tener ese nivel de paranoia, de que sí, ya vimos que yo ya misma vi que acabo de guardar mi celular aquí, pero luego de 15 segundos es como de, ¿y si se evaporó el celular? O si de alguna forma me lo sacaron y yo no me di cuenta, y pues lo reviso. Digo, por esa razón es que pienso yo que va a ser prácticamente imposible que me saquen el celular. Tanto si voy acompañada como si voy sola, no suelo tomar. Bueno, cuando voy acompañada, a veces sí tomo. Pero cuando voy yo sola, que yo soy mi propia responsabilidad, no suelo tomar. Digo, tampoco es como que con un vaso yo ya me ponga toda impertinente y lo que tú quieras, no, pero pues, no sé, no me siento cómoda tomando estando yo sola. No sé, incluso hasta creo que tomar es más que nada una actividad que yo asocio más haciendo con amigos o con gente que estimo. No es una actividad que me gusta hacer yo sola. Pero bueno, amigos, ya hasta aquí el video sobre mi experiencia en el Festival del Pal Norte. Ahí aventé uno que otro consejo, alguna que otra cosa que probablemente te puedas esperar al ir a un festival por ti mismo. Si jamás en tu vida has ido a un festival tú solo, es algo que te recomiendo al 100%. Cuéntenme abajo en los comentarios, ¿ustedes también fueron a este festival? ¿Qué fechas fueron? ¿Cuál es la fecha que más importante se les hizo a ustedes? Porque según yo, en base a mis gustos personales, obviamente fue el 28 de marzo. Era donde más bandas favoritas mías había en esa fecha. Pero sin embargo, con una amiga yo le pregunté, oye, ¿cuál crees tú que es la fecha más importante? Ella me dijo, no, pues el domingo, porque va a ser The Killers. Y a mí, personalmente, The Killers jamás me ha transmitido algo. Jamás, nada. O sea, conozco las canciones, pero porque son lo mismo, son muy populares, pero no es como que a mí me transmitan algo, no sé. Igual, quién sabe, a lo mejor y dentro de un año y termino siendo fan de The Killers, pero mientras para mí el domingo era la fecha menos importante, pues para mi amiga precisamente terminó siendo la mejor fecha de los 3 días del Pal Norte. Es cuestión de gustos, creo que ninguna fecha es mejor que otra. Pero bueno, amigos, ya, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Te extrañaba mucho grabar. Daniela, ¿ya escuchaste la canción de Kerosene? Sí, ya la escuché, me gustó. Y por cierto, estoy esperando a que saquen la canción de Ego, que ya la saquen en versión estudio, porque en concierto fue una salvajada. Eso es algo que tiene The Warning, que normalmente, a ver, me gusta mucho la música que hacen en estudio, pero la música que hacen en vivo, y esto es algo muy raro de decir cuando se trata de un artista en concierto, es que yo disfruto mucho escuchando la música de The Warning desde en vivo, no en estudio.
me gusta más, no sé, como que no sé, me encanta, me gusta más la música de The Warning cuando es tocada en vivo que desde el estudio. Por eso la mayoría de las canciones de The Warning que estoy escuchando a día de hoy son del álbum del Auditorio Nacional. ¿No? Y eso es algo bastante raro de decir sobre una banda. O sea, sabes que la banda es realmente buena cuando prefieres, le das más preferencia a la música que hacen en vivo que en el estudio. Porque pues en el estudio cualquiera puede sonar bien. Pero en un en vivo, la cosa cambia.